Panorama 24. Temas para comprender el periodo 4. Presentar un panorama general de América Latina de 1930 a 1960. Para el año 1930, Latinoamérica vivía una situación de inestabilidad. Los distintos países buscaban una forma de gobierno adecuada que diera respuesta a sus problemas. Muchos creyeron hallar la solución en el establecimiento de gobiernos populistas o de dictaduras. ¿Qué es un gobierno populista? Aquel que busca los medios para llamar la atención de la gente y buscar alternativas de ayuda para ella. Aquel gobierno en el que pues el pueblo se siente seguro de que su voto o su voz es escuchada de todo lo demás. Es un gobierno que es como más abierto hacia la mentalidad de todas las personas. Por ejemplo, puede ser que cualquier persona puede expresarse sin necesidad de tener pues un cierto rango de educación o incluso de dinero. Un gobierno populista es aquel que promete a la gente las cosas que no puede cumplir, o si cumple no toma en cuenta demás alternativas o prejuicios, digamos, cosas malas que pueden suceder al llevar a cabo estas acciones. El populismo es una práctica de gobierno que se fundamenta en el apoyo del pueblo. Se caracteriza por realizar reformas sociales, buscar la independencia económica y establecer regímenes autoritarios. A continuación, veremos 3 tipos de gobiernos populistas. Realicen un cuadro en sus cuadernos donde destaquen las similitudes y diferencias entre ellos. En 1934, Lázaro Cárdenas del Río asume la presidencia de México. Cárdenas contó con el apoyo del partido oficial, agrupó a los obreros y campesinos en organizaciones ligadas al Estado. De esta forma se aseguró su control y apoyo. El general Cárdenas realizó acciones de beneficio social y laboral y llevó a cabo una política de reparto de tierras a través de la reforma agraria. Su gobierno estableció una política de industrialización. Decretó la expropiación petrolera, mediante la cual se nacionalizó la industria del petróleo. En 1936 creó el Instituto Politécnico Nacional, la mayor institución de estudios tecnológicos del país. Sin embargo, durante el gobierno de Cárdenas, los intereses de las clases dominantes, como los empresarios y la Iglesia, se mantuvieron intactos. En el año 1930, Getúlio Vargas llega a la presidencia de Brasil por medio de un golpe de Estado. Al asumir la presidencia, anuló la Constitución de 1891 y gobernó mediante decretos. Su régimen fue apoyado por militares y sindicatos. Durante su gobierno llevó a cabo una política de industrialización, con énfasis en la siderurgia y la industria automotriz. Nacionalizó la industria petrolera y modernizó las instituciones del Estado, profesionalizando el servicio público. Promulgó leyes de beneficio social y laboral que le valieron ser conocido como padre de los pobres, lo que no le impidió apoyarse en los sectores industriales del Brasil, fomentando su desarrollo. Sus opositores eran perseguidos a través del ejército y en su tercer gobierno eliminó los partidos políticos existentes. En 1946, Juan Domingo Perón fue electo presidente de Argentina y lo sería en 3 ocasiones consecutivas. Perón creó el movimiento peronista, cuya extensión institucional fue el Partido Justicialista. Su gobierno fue apoyado por militares y sindicatos. Buscó el fortalecimiento de la industria nacional argentina. Algunos de los sectores más beneficiados fueron la industria siderúrgica y la eléctrica. También nacionalizó los ferrocarriles. El gobierno de Perón invirtió fuertemente en el desarrollo agrícola, apoyando a las oligarquías del país. Expidió leyes de beneficio social y laboral, impulsadas en gran medida por su esposa Eva Perón. En el sector educativo, logró la gratuidad de la educación universitaria. Durante su gobierno, se reconocieron los derechos de la mujer, incluido el del voto. Sus opositores eran perseguidos a través del ejército.
Completen su cuadro comparativo de los gobiernos populistas. ¿Qué similitudes y diferencias encontraron en los ejemplos anteriores? Y ahora, ¿qué entienden por populismo? A diferencia de los gobiernos populistas antes mencionados, en otros países de Latinoamérica se impusieron gobiernos dictatoriales. Ahora elaboren un cuadro comparativo con las características de los gobiernos dictatoriales. ¿Qué es una dictadura? Donde una sola persona tiene el poder y obliga a las demás a hacerlo algo, puede ser algo que no quieran o los maltrata, así como algo como tipo Hitler sería. Sí, como la de Hugo Chávez. Que, bueno, a mí me gusta, la forma de gobierno de Hugo Chávez porque, no sé, no apoya mucho a los ricos y eso, sino que apoya a todo el pueblo en general sin irse sobre solo una clase. Es un gobierno donde solamente importa lo que una persona diga, sin importar lo que el pueblo opine. Una dictadura, pues que el gobernante es el único que manda, que no hay forma así de, pues, como contradecir lo que él dice. Él es la figura absoluta ahí. La dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un individuo, denominado dictador, quien controla al Estado y se sostiene con base en la fuerza del ejército. Ahora veamos algunos ejemplos de dictaduras en Latinoamérica. 1930 fue el año en que Rafael Leónidas Trujillo inició su dictadura en la República Dominicana, la cual duró hasta 1961. El Chivo, como lo apodaban, ordenó acciones militares en contra de la migración haitiana, que provocaron la muerte de 15,000 personas. Durante su mandato, Trujillo y la minoría oligárquica que lo apoyaba se apoderaron prácticamente de todo el país. Obtuvieron industrias, tierras y propiedades. La oposición a su régimen estaba prohibida. Sus enemigos políticos eran encarcelados o asesinados. Después de obligar a Ramón Grau San Martín a abandonar la presidencia de Cuba, Fulgencio Batista tomó el gobierno de la isla en 1940. Batista terminó su mandato en 1944, pero después de 8 años de gobiernos corruptos que lo sucedieron, buscó otra vez llegar a la presidencia. Para ello llevó a cabo, con el apoyo de militares, un golpe de Estado en 1952, previo al resultado de las elecciones. Durante su gobierno construyó vías de comunicación. Por otro lado, llevó a cabo una persecución de los grupos que se oponían a su gobierno. Batista se apoyó en las familias ricas de Cuba, facilitándoles sus negocios. Por otro lado, la pobreza y el descontento de la mayoría de la población siguieron aumentando. Finalmente fue derrocado el 1 de enero de 1959, a causa del estallido de la Revolución Cubana. Batista huyó del país con una gran suma de dinero. El apellido Somoza era sinónimo de dictadura para los nicaragüenses del siglo XX. Anastasio Somoza gobernó Nicaragua de 1937 a 1947. Favoreció a las empresas estadounidenses en su país y ejerció una fuerte represión contra sus opositores. Amasó una formidable fortuna personal, ya que poseía el 50% de las tierras cultivables de la nación. Fue asesinado en 1958 y Luis, su hijo mayor, asumió la presidencia hasta 1963, continuando así con el control familiar del poder, que duraría 16 años más. Además de las circunstancias por las que pasaba Latinoamérica a lo largo de este periodo, es conveniente mencionar la constante presencia de un país que tuvo un papel predominante en la escena mundial a lo largo del siglo XX, los Estados Unidos de América. Elaboren en su cuaderno una línea del tiempo en donde anoten el año y el país afectado por las invasiones estadounidenses. Como recordarán, el intervencionismo estadounidense era una constante en el siglo XIX y se agudizó en el XX.
Los intereses económicos de las empresas estadounidenses, fundamentalmente en la explotación de materias primas, marcaron el rumbo de estas intervenciones. En 1914, tropas estadounidenses ocupan el puerto de Veracruz. En 1916, Estados Unidos ocupa la República Dominicana. En 1917, el general Pershing entra a territorio mexicano para capturar a Pancho Villa, pero la expedición fracasa. En 1926, Nicaragua sufre una intervención por parte de los Estados Unidos. En 1954, Estados Unidos participa en la caída del presidente Jacob Arbenz en Guatemala y en 1960 bombardea su territorio. En 1961, el ejército estadounidense invade la bahía de Cochinos en Cuba. ¿Sabías que el yate Granma, en donde viajaban Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, zarpó de costas mexicanas en 1956 rumbo a Cuba para iniciar la revolución en ese país? Este movimiento derrocó la dictadura de Fulgencio Batista, liberando a la isla de la influencia estadounidense. Después se estableció un gobierno socialista en Cuba. Ahora pueden revisar sus cuadros comparativos y observar las diferencias y similitudes de las formas de gobierno en los distintos países.